presentarme. Mi nombre es Luis Suárez, soy médico epidemiólogo, actualmente soy el jefe del Instituto Nacional de Salud y agradezco la invitación de la Academia Nacional de Medicina para compartir la organización y el auspicio principalmente de este evento. Y tenemos la continuación de la mesa. En esta parte quiero invitar a que nos acompañen en la mesa al doctor Guillermo Rochebrun, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y al doctor Osvaldo Salaverry, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Igualmente quiero invitar a la mesa al doctor Gerardo Ronceros, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al doctor César Cabezas, del Instituto Nacional de Salud, quienes nos harán los comentarios sobre las ponencias. Va a estar el doctor Héctor. Me indican que el doctor Héctor Pereira viene por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo invitamos al doctor Pereira también y al doctor Cabezas que se acerquen a la mesa. Claro. Vamos a iniciar la conferencia con el doctor Osvaldo Salaverry. La conferencia corresponde a la que aparece en el programa como ponencia número 6, Multiculturalidad, Bilingüismo y Medicina Centrada en la Persona. El doctor Osvaldo Salaverry es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro también de la Academia Nacional de Medicina del Perú. Doctor Salaverry tendrá 20 minutos para su presentación. Buenas tardes. El tema que me ha encargado es el de multiculturalidad, bilingüismo y medicina centrada en la persona, lo cual es muy pertinente, evidentemente, en un evento académico dedicado a la medicina centrada en la persona, pero que particularmente creo que señala algunos de los límites de esta iniciativa, de esta tendencia que es la medicina centrada en la persona, y por eso me he tomado el trabajo de revisar un tanto los antecedentes de la forma en que realmente hacemos la medicina en este momento y determinar a partir de ello cuáles son las limitaciones para aplicar la medicina centrada en la persona en un entorno multicultural que trasciende largamente el bilingüismo o multilingüismo. Al revisar los antecedentes de las intersecciones entre el estudio de las culturas y el ejercicio de la medicina, podemos remontarnos casi tan lejos como decíamos. Frente al diverso y complejo panorama de las costumbres y formas de vida de los diversos pueblos, los intelectuales de la antigüedad mostraron su asombro y lo describieron prolijamente. En la cultura occidental los ejemplos son múltiples, y podemos remontarlos al historiador griego Heródoto, quien escribe su Historiae, o Historias, en el siglo V a.C., y atribuye extrañas costumbres a egipcios y escitas en los libros 2 y 4, respectivamente, de su obra, hoy conocida como los 9 libros de la historia. Este acercamiento a la cultura de otros pueblos es, en Heródoto, aún incipiente y poco científico. Se basa en referencias orales, comentarios no verificados e interpretaciones personales y antojadizas. Sin embargo, inaugura un rubro de estudio sobre la cultura ajena y su historia que no tendría continuación con los historiadores posteriores, que en el afán de obtener la verdad absoluta se abstraen de lo que consideran datos superfluos como la forma de vida de los pobladores, sus usos y costumbres, frente a lo que consideran importante: la historia de las batallas, la formación de los imperios y la sucesión de los gobernantes. La perspectiva cultural, sin embargo, no desapareció en la antigüedad, sino que se trasladó curiosa y anticipatoriamente a la medicina. Hipócrates, contemporáneo de Heródoto y Tucídides, al describir su teoría sobre la influencia del medio ambiente en la génesis y curso de las enfermedades, establece que el medio ambiente modela las características físicas de los habitantes de una región determinada, configurando así su estado de salud y su propia contextura. Esta idea precursora, por ejemplo, a los estudios locales de Carlos Monge sobre la influencia de la altura en la formación del hombre andino, las extendió no solamente a la contextura y características físicas,
sino hasta el carácter y las costumbres, inaugurando así una primera relación en la que, para el puro ejercicio médico, es necesario conocer la cultura del hombre, aunque la relaciona con el hecho que ésta, la cultura, depende de la influencia medioambiental. En su obra, bastante conocida, sobre los aires, aguas y lugares, tiene una descripción clásica de las diferencias entre asiáticos y europeos, atribuyéndoles a los primeros una mejor contextura, una mejor salud y un mejor tiempo de vida en función de su medio ambiente y sus prácticas culturales. El desarrollo de la medicina en los siguientes siglos está sesgado por el eurocentrismo y tendemos a olvidar que, paralelo a los desarrollos de Galeno y luego de los médicos medievales, existieron desarrollos culturales, algunos completamente aislados de Europa, como los desarrollados en América y Oceanía, y otros casi completamente desconocidos como los de África. Y solamente se tuvo una versión distorsionada y sesgada de las culturas orientales mayores. En Europa, la concepción médica sufrirá un impacto mayor con el surgimiento y hegemonía del cristianismo, que superpone a la visión naturalista de la salud y la enfermedad, ya desarrollada por los griegos, la visión sobrenatural de la enfermedad o la salud como un don divino. Buscar una relación entre cultura y medicina en ese contexto era absurdo. Es la relación entre el individuo y lo divino lo que define la salud. El tratamiento médico se orienta a una visión teñida de compasión, y recordemos la etimología de la palabra compasión, sufrir con, un valor cristiano que puede semejar a la atención focalizada en el sufrimiento integral de la persona, pero que, si se analiza, no es por causa de un derecho o un imperativo ético, sino por un imperativo moral, en este caso moral cristiana. El alejamiento de la visión naturalista y la resignación frente a las decisiones divinas sobre la salud y la enfermedad permite un énfasis en las medidas paliativas y de alivio, lo que asigna la naturaleza de la atención. Es conocido que los primeros hospitales, por ejemplo, fueron instituidos por Fabiola, una matrona romana convertida al cristianismo, en las que se prodigaba cuidados físicos, pero también espirituales a los enfermos. Pero en esa actitud debemos distinguir un fatalismo basado en los designios divinos frente a la salud y la enfermedad, y frente a los cuales lo único que queda humanamente es atender en aquello que no se refiere a la enfermedad, a tratar de curarla, sino solamente a sobrellevarla y finalmente disponer religiosamente de los restos de lo que fue vida. La relación entre enfermedad y religión marcará profundamente la atención médica en Occidente. No existe confesión religiosa occidental o adoptada por Occidente que no tenga una rama orientada hacia la atención médica. Esto se explica claramente porque son las religiones las que dan una explicación última de los procesos de la vida y la muerte, pero también por su forma de enfrentar este proceso, en el que siempre responden a un interés prescriptivo de carácter moral. Aun cuando, según va avanzando el proceso histórico-social, se va secularizando la medicina y su práctica, se continúa con un fuerte componente religioso que encontramos hasta en las denominaciones y advocaciones de numerosos hospitales y hasta corporaciones de salud, hasta la presencia de capillas confesionales o multiconfesionales en casi cualquier establecimiento de salud, así como también en una cultura popular que aún continúa asimilando el ejercicio médico como una especie de sacerdocio, con unas obligaciones más que éticas, morales. En ese contexto, la medicina centrada en la persona, al menos en el mundo occidental, viene a ser una especie de retorno, en diferentes condiciones, a unas prácticas profundamente arraigadas en la cultura occidental. Implica entender la atención médica como un quehacer que involucra a la persona en su conjunto, que atiende a sus necesidades culturales, incluyendo las espirituales, y que brinda un servicio a la persona. La diferencia fundamental con el paradigma sanitario-religioso que hemos mencionado anteriormente y que es básicamente medieval, es que la medicina centrada en la persona utiliza y asume todo el desarrollo científico y tecnológico de los últimos 200 años, utilizándolo de una perspectiva que no desglosa al paciente en sistemas desequilibrados que hay que equilibrar, sino como que lo entiende como un ente integral e indivisible, en el que la dignidad, las necesidades espirituales y culturales forman parte de lo que debe ser considerado tanto como lo estrictamente biológico. No es una respuesta desde la visión religiosa de la salud y la enfermedad en la que, ante la carencia de posibilidades de actuar sobre lo biológico de modo realmente efectivo, como ocurría en la época medieval o anterior, se dejaba este aspecto de lado y se centraba en los otros aspectos básicamente del sufrimiento humano.
Esta particularidad de la medicina centrada en la persona, de poder entroncarse en una tradición de larga data en Occidente, que exige una atención integral de la persona y no la medicalización tecnológica, funciona muy bien cuando los códigos, como ocurre en toda la cultura occidental, son similares. La homogeneidad cultural de Occidente, con valores cristianos en sus diversas variantes, con sus ideas de progreso, de individualismo y, en los últimos 2 siglos, un creciente progreso y afianzamiento de una cultura de derechos individuales, abona en favor de una implantación de la medicina centrada en la persona. De algún modo, es la respuesta frente a una distorsión ocurrida como consecuencia del deslumbramiento de la medicina y el ejercicio médico ante la asombrosa tecnología que permite deshumanizar la práctica médica y convertirla en un trabajo de equilibrar sistemas en desequilibrio, contando para ello con las más diversas herramientas terapéuticas y diagnósticas. El reto de la universalización de la medicina centrada en la persona estriba en que conceptualmente se aviene con una perspectiva de derechos y por tanto debe aplicarse en cualquier circunstancia y a cualquier ser humano. Pero la diversidad cultural no ha seguido los mismos derroteros en toda la humanidad. Existen culturas nativas en América, Asia, Oceanía, África e incluso Europa que no participan de la herencia común de Occidente, con perspectivas de la relación entre lo individual y lo colectivo completamente distintas a Occidente, donde el epifenómeno es la diferencia idiomática y de costumbres y lo profundo, lo realmente importante, es su diferente concepción de la vida y de la muerte, del proceso de salud y enfermedad y no solo de sus prácticas médicas tradicionales. Todas ellas constituyen solamente el epifenómeno. Estas culturas nativas, todas a nivel universal, han mostrado una gran resiliencia. Por ejemplo, en el caso de América, han soportado, cierto es que no sin grandes concesiones, un asedio por occidentalizarlas durante 500 años. Los únicos lugares donde las culturas indígenas han sido asimiladas son aquellos en que han sido exterminadas y a partir de escasos sobrevivientes se ha reconstruido, pero hasta en ellas existe el esfuerzo por retornar al original. En el caso del Perú, son más de 60 etnias culturalmente diversas las que hoy todavía coexisten en nuestro territorio, de las probablemente más de 200 o 300 que existieron hace solo 200 años. Y cada una de ellas tiene como marca distintiva, como epifenómeno, su distinta lengua, pero se suele desconocer lo que existe detrás de ese lenguaje para nosotros extraño. Cada una de esas lenguas es una construcción cultural asombrosa, que ha significado, en el sentido lingüístico, todo un universo, y eso como parte de su tarea aún más extraordinaria de crear una particular forma de apropiarse del mundo. Una apropiación que implica conceptualizar la relación entre el hombre y la naturaleza, la relación entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, entre otras muchas significaciones, y todas ellas constituyen el enmallado del más complejo de los artificios humanos, la sociedad. ¿Cómo abordar desde la perspectiva de la medicina centrada en la persona, que es un imperativo ético, desde una perspectiva de derecho propia a Occidente, y la necesidad de hacerla llegar a culturas distintas o a miembros integrantes de culturas distintas? El problema muestra múltiples aristas, desde las operativas puras que reconocen los que practican la salud pública, como por ejemplo que los pueblos indígenas se ubican como consecuencia del proceso histórico-social que han sufrido en los últimos 5 siglos en lugares remotos y agrestes de difícil acceso. Por su aislamiento, no son lugar de elección para el ejercicio de una medicina occidentalizada y tecnodependiente. Por consiguiente, reciben una atención básica, si es que la reciben, con establecimientos de salud de nivel 1, según la terminología del Ministerio de Salud, y donde los trabajadores de salud suelen ser poco más que aficionados locales con un reconocimiento o capacitación mínima. En este contexto hay ventajas y desventajas. Cualquier profesional de la salud que acuda y revise cómo es la atención en estos establecimientos se dará con la sorpresa de una simbiosis entre prácticas culturales y occidentales. Allí coexisten las ideas de causa-enfermedad como el frío, el daño y el susto con tratamientos terapéuticos farmacológicos. El problema del idioma suele resolverse porque los proveedores de salud suelen ser de la misma etnia o grupo cultural, pero el problema surge cuando se debe resolver problemas de mayor complejidad. En ese caso, ese frágil equilibrio del establecimiento primario se rompe. El paciente debe ser trasladado a un establecimiento provincial o regional y se establece una primera ruptura. La enfermedad, atendiendo los patrones culturales de los pueblos originarios, es un tema social y familiar, nunca individual. En su comunidad, cuando alguien está enfermo, todos se enteran y a los que corresponde colaboran.
El entorno familiar está lleno de patrones de obligaciones claramente estratificadas por el parentesco de a quienes corresponde brindar qué cuidados y a quienes les corresponde otros. Pero cuando se traslada un paciente a un establecimiento regional, los parientes o familiares no pueden acudir, o en caso que lo logren, por sus propios medios, ya que el sistema no contempla el acompañamiento, salvo en caso de niños menores, los familiares quedan sometidos a un régimen de visitas que rompe con la estructura social de deberes. El paciente, por su parte, es enfrentado a un sistema en el que quien lo atiende no es un chamán o siquiera el sanitario, sino un sistema. Puede verlo un día un médico y al día siguiente otro a quien le corresponda la visita. Eso es ininteligible para alguien que tiene códigos de atención de salud completamente diferentes, que está habituado a interrogatorios extensos y sobre los más diversos tópicos personales, familiares y por supuesto también biológicos por el médico tradicional, porque allí es donde se encuentra la causa de enfermedad según sus códigos de salud y enfermedad. Se enfrenta a un sistema en el que casi no le preguntan nada. Sin embargo, lo desnudan, inyectan, introducen tubos y le hacen ingerir pastillas, le sacan sangre y luego hablan delante de él como si no existiera. Lo trasladan hacia aparatos extraños donde lo atienden diversas personas, dejándole la sensación que nadie lo trata, pero todos le hacen cosas. El problema del lenguaje, claro que está presente, pero no es el principal problema. El principal es la confrontación de códigos culturales completamente distintos. Imaginemos la situación utópica que todos los miembros del equipo profesional y técnico de un establecimiento de salud de alto nivel resolutivo conocieran la lengua del paciente culturalmente distinto. Los procesos, sin embargo, serían los mismos y la incomprensión de los mismos por el paciente sería la misma. Toda su experiencia personal y colectiva es que no todos hablan su lengua, sino que él entiende que, y por lo tanto ese no es el problema que él percibe, sino el hecho de que se confrontan su forma de entender lo que debe ser la salud y la enfermedad y la forma de curarla con lo que sigue recibiendo. Siente que nadie lo está tratando, que nadie está preocupado por su enfermedad, porque no le han preguntado por cómo se lleva con su familia y sobre si ha estado comiendo o bebiendo algunas cosas que pueden causar la enfermedad que padece. En resumen, porque sus códigos o los que se debe esperar son totalmente contrariados. El reto, y muy grande, de la medicina centrada en la persona es cómo aplicarse en contextos multiculturales. En un contexto monocultural occidental se entronca con tradiciones profundamente enraizadas en la cultura desde su pasado naturalista y su devenir judeo-cristiano, y que se reencuentra con una visión individualista y de derechos individuales en el siglo XX, pero en un ámbito multicultural con desarrollos en los que lo colectivo predomina sobre lo individual, en los que las concepciones y códigos de lo correcto en el proceso de salud y enfermedad son distintos y en los que, sin embargo, todos están sometidos a un mismo sistema que precisamente carece de sistemas abiertos y pluriculturales, su aplicación debe pasar por un reconocimiento de los límites y por una adecuación estructural del sistema sanitario, por una mejor y mayor formación en aspectos culturales de los profesionales de la salud y por un amplio programa de investigación que realmente describa la realidad de las culturas sanitarias de un entorno multicultural. Los pueblos originarios no viven debajo de una campana de vidrio que los aísla del contacto e influencia de otras culturas, especialmente la hegemónica o occidental, pero al mismo tiempo no pueden escapar, al menos en un plazo previsible, de sus patrones culturales profundamente enraizados en su cultura. Por un reciente fenómeno político-social, además, estas culturas organizadas son objeto de demanda de protección y subsistencia como señal de identidad cultural. La labor pendiente está en manos básicamente de la investigación. Suponer que medidas como conocer lingüísticamente el idioma del otro rompe la barrera cultural es una utopía. El problema del bilingüismo se puede resolver con traductores. El problema de la incomprensión cultural solo con un conocimiento certero y no superficial de la cultura del otro. Y esa es una tarea que necesita un verdadero programa de investigación. En el caso del Perú, a excepción de algunos estudios pioneros sobre el pensamiento médico en nuestras culturas originarias, como los de Sally Rosas, Seguín, Weiss y pocos más, encontramos un páramo de investigación frente a la enorme riqueza antropológica. Una explicación es probablemente la inexistencia de una disciplina fundamental como la antropología médica en nuestras universidades, y ninguna se dicta, y mucho más en nuestros planes de estudios médicos. La tarea es enorme, pero en un país con 6 millones de habitantes con una lengua distinta al castellano, y una proporción no calculada, pero sin duda mucho mayor, que incluye patrones culturales diferentes al hegemónico, pese a que ya hablan el castellano, es necesario establecer acciones concretas e inmediatas. Gracias.